Hola, bienvenidos a nuestro siguiente episodio de podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Hoy me acompaña el doctor Rivera, Mario Rivera, y él es especialista en cirugía, pero voy a dejar que él pues se introduzca. Mi nombre es Mario Rivera, soy cirujano, ¿verdad? Esa es mi especialidad en cirugía general y laparoscopía, graduado de la Universidad Autónoma de Honduras, y estamos a la orden. Hoy quiero hacerles saber que vamos a hablar sobre la cirugía laparoscópica. Entonces, doctor, cuéntenos un poco qué es la cirugía laparoscópica. Ok, la cirugía laparoscópica básicamente es la misma cirugía que se hace abierta, solo que con instrumentos y de una manera mínimamente invasiva. Es decir, que ya no abrimos con un bisturí, no cortamos tantos planos, sino que entramos con unos instrumentos bien finos, las incisiones son pequeñas y se trabaja exactamente lo mismo que la abierta, solo que a través de un mecanismo más avanzado que son instrumentos. ¿Y cuántas incisiones son? Bueno, depende de la cirugía, ¿verdad? Incluso la cirugía bariátrica, por ejemplo, que es para bajar de peso, también se hace laparoscópica y ese tiene más incisiones porque se trabajan con más instrumentos. Pero en general, por ejemplo, el apéndice solo es la incisión del ombligo y dos pequeñas más. Y la vesícula casi igual, una incisión en el ombligo y luego tres incisiones aparte. Pero ¿cuántas cirugías podemos nosotros abordar por esta técnica laparoscópica? La verdad, doctora, que se puede hacer las mismas cirugías que se hacen abiertas hasta el momento, se pueden hacer de la misma manera laparoscópica. Estamos hablando de cirugías de hernias, cirugías de apéndices, cirugía de vesículas, que han sido las más comunes, y cualquier otra que a veces uno tiene alguna duda, el ultrasonido no lo deja muy claro, pero el abdomen nos dice que hay algo quirúrgico por dentro, pero no vamos a venir de la manera antigua que abrían todo el abdomen, sino que con una incisión pequeña introducimos el lente y ahí podemos hacer una exploración. Se llama una laparoscopía explorativa. Ok, ¿y cuáles son los riesgos de este tipo de cirugía? Fíjese que riesgos, la verdad, son muy pocos, ya que más bien tiene más ventajas, diría yo, que desventajas. Dentro de ellas es que el sangrado es menos, ¿verdad? Se cuidan muy bien los tejidos, al trabajar con instrumentos tan pequeños, el sangrado es menos, ¿verdad? El dolor posoperatorio también es mínimo, de hecho la recuperación es tan rápida que muchas de las cirugías se pueden hacer y el mismo día despacharse, hacerse ambulatorias. El riesgo de infecciones también disminuye y la estancia intrahospitalaria es menos, entonces los costos disminuyen. Ah, ok. Y en todo caso, hay personas que, o sea, nosotros podríamos decir, esta puede hacérsela, esta no puede hacérsela. Por ejemplo, la teoría que uno tiene, que uno piensa, como decir el tabú, ¿verdad? Que entre los pacientes obesos no se debería hacer, o en los ancianos, la verdad que no está contraindicada. Al contrario, más bien en pacientes en sobrepeso o en obesidad existen unos trócares especiales y eso más bien es mejor porque hay menos riesgo de que la herida se infecte o se abra. Entonces, en obesos se puede hacer. Y en ancianos igual, como le decía, se cuida muy bien los tejidos, se entra con el lente, se trabaja con los instrumentos y todo sale muy bien. ¿En qué momento sí podríamos decir que está contraindicada hacer la cirugía laparoscópica? Aquí ya es cuando el paciente sí es bastante mayor y tiene problemas respiratorios. Si tiene algunos problemas respiratorios, como tenemos que meter un gas para trabajar ahí, eso puede provocar alguna alteración. Pero claro, siempre antes de una cirugía, ¿verdad? Ya sea electiva o de emergencia, preferimos que nos dé el visto bueno, una previa evaluación por el médico internista y nos diga y nos dictamina las pautas si se puede hacer o no. Pero básicamente en todo paciente se puede hacer. Ok. Y en cuanto a la anestesia, ¿hay menos tiempo del uso de anestesia o es más? ¿O hay algo que nos pueda decir el anestesiólogo
paremos, no paremos, que tenga que ver con la cirugía laparoscópica? Ok, muy buena pregunta. La cirugía laparoscópica está diseñada para hacerse en el menos tiempo posible. Si tenemos un estándar de más o menos cuánto debe durar una cirugía, como te decía antes, si estamos con un gas adentro, ese gas va a estar aumentando la presión dentro del abdomen. Entonces tenemos un tiempo prudencial que podemos trabajar. Si se nos está pasando la hora y todavía estamos complicados, en ese momento pues decidimos botar el gas y convertir la cirugía de laparoscópica a una cirugía abierta. Pero son raros los casos, la verdad, que el tiempo por ejemplo, un tiempo aproximado de un apéndice, estamos hablando 40 minutos. Una vesícula lo mismo, 30 a 45 minutos. Las hernias también. Ese es un rango, no se pasa de una hora, la verdad. Y el hecho de convertir la cirugía es porque haya alguna complicación que no tenemos programada, ¿verdad? No es como que si uno entra a la cirugía y dice, voy a hacer la laparoscópica y de repente la abrimos. ¿Es realmente algo? De acuerdo, muchas veces son sorpresas que salen sobre la marcha. Pacientes que han tenido dolor bien seguidos, entonces entramos y ya cuando estamos revisando vemos que todo el intestino y todo el resto de las vísceras están pegadas. Es bien difícil hacer la disección. La disección es separar la vesícula del estómago o del colon. Entonces, para evitar daños, porque está perdida la anatomía, entonces se intenta y ver, pero si vemos que realmente va a ser difícil y el tiempo se va a prolongar y como habíamos dicho, no es correcto estar con mucho tiempo con el gas, entonces es ahí donde se toman los videos, ¿verdad? Las fotos, se le explica al familiar que encontramos con esto, entonces va a ser necesario hacerle la conversión a una cirugía abierta. Claro, esto ha pasado en menos del 5% de todas las cirugías, o sea que es bajo, la verdad. Yo tengo pacientes, muchos de mis pacientes tienen sus piedritas de la vesícula bien grandes y todos dicen, ¿y qué van a hacer? ¿Y cómo me las van a sacar? Entonces, si quisiera que nos explicaras más o menos cómo es que ustedes sacan las piedritas. Ok. Lo que la gente no sabe, ¿verdad? Y se les explico antes de la cirugía para que sepan, todos tenemos una cicatriz natural, que es el ombligo. Entonces, a través del ombligo, nosotros, que es un agujero que ya tenemos, dilatamos. Usamos unos instrumentos para dilatar y de esa manera poder entrar con un lente, ahí donde mismo introducimos el gas, y por ahí mismo va a salir también la vesícula. Va a depender del tamaño. A veces son pequeñas, pero son bastantes. Entonces, es como que fuera una grandota. O a veces una gigantesca de 3 centímetros. De igual manera, el agujero es bien elástico. Logramos sacar por ahí la vesícula con sus piedritas o la piedra grande. Y luego volvemos a cerrar. Hacemos una reparación del orificio natural del ombligo y dejamos la cicatriz umbilical igualita como que no hubiera pasado nada. Entonces muchos después al despertar no creen que por ahí fue donde se sacó, ¿verdad? Pero es la misma cicatriz que tenemos, por esa misma la dilatamos y por ahí salen. Y hay algunas complicaciones esperadas. Es como, nadie quiere que se complique un paciente, ¿verdad? Pero hay riesgos que vienen ya con la cirugía, que pueden suceder. Okay. ¿Sí? Sí, ok, toda cirugía siempre tiene un riesgo, tanto desde el momento de los anestésicos, ¿verdad? Quizás a alguno le puede hacer un efecto la anestesia alérgico, pero gracias a Dios hasta el momento todo se ha anticipado. Aquí en Medicasa tenemos buenos profesionales, anestesiólogos muy buenos que previenen cualquier complicación y durante la cirugía igual. Ayuda mucho la experiencia, ayuda mucho trabajar con un buen equipo, nosotros cirujanos, y vamos de la mano tratando de evitar al mínimo lo que sea complicaciones. Pero quizás al terminar la cirugía y uno no previene que quizás los cuidados después uno le explica cómo debe ser, pero se sabe que cada quien al final maneja el aseo como quiere, entonces una infección, pero en la cirugía laparoscópica los riesgos de infecciones son mínimos. Okay. Y la experiencia sí tiene que ver, ¿verdad? No es lo mismo operar una sola, haber operado muchas. Ah, no, claro. Porque en realidad sí se nos han presentado casos, ¿verdad? De algunas complicaciones por la falta de pericia. Pero sí es bien importante, ¿verdad? Sí. Saber de que el respaldo del médico y con su experiencia. Claro, claro. Y algún caso que pudiéramos compartir con nuestros pacientes de éxito, de
de esos pacientes que han tenido cierto miedo de hacer su cirugía y cómo ha salido? Yo creo que el 99% vienen con miedo. Claro, creo que someterse a una anestesia y entregarse el cuerpo y la vida a manos del médico, ¿verdad? Sí. Creo que provoca bastante tensión. Pero esa es la parte en la que nosotros trabajamos, ¿verdad? Le explicamos eh, la empatía que uno tiene que tener con el paciente. Le explicamos que no es nuestra primera, ¿verdad? Que ya son 10 años de experiencia y que hasta la fecha, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones. Eso les cierta tranquilidad. Y al final, cuando ven que los resultados son buenos, pues también ese lado positivo que nos recomiendan y la gente que antes tenía miedo, pero vio que su familiar, su vecino se operó, entonces terminan convenciéndolos ellos mismos y vienen. Pero ¿cuáles son las cirugías más comunes que se abordan laparoscópicamente? Definitivamente el 8 de 10 de las consultas que yo recibo, de 10 consultas, 8 son de cálculos en la vesícula. Esa es una enfermedad que el hondureño la padece. 1 de 5 hondureños padecemos de cálculos. Y digo padecemos porque yo lo tuve, pero ya me operé. Entonces es bien común. Así que esa es la cirugía más común que hay. Lastimosamente, no existe un medicamento para poder deshacer los cálculos. Es una leyenda. La gente piensa tomando una que le llama quiebrapiedras. Algo así creo que se llama. Pero no, la verdad que eso es un diurético que ayuda para los cálculos de los riñones a expulsarlos con la orina. Pero los de la vesícula, una vez que se forman, el único tratamiento es quirúrgico. Y ya no se hace la cirugía antigua de abrir, ¿verdad? Sino que hacemos la cirugía laparoscópica. Pero sí tenemos esa opción, ¿verdad? Porque Claro. muchos, hay gente que dice, no, yo la prefiero abierta porque es la forma tradicional y así se le hicieron y así salió bien. Sí, claro, el éxito es siempre el mismo. El fin y el propósito siempre quitamos la vesícula. Solo que la antigua, ¿verdad? Abierta, lo que le decía es que la recuperación más tardada, ya que hacemos pues cortes de tejidos, separamos tejidos y luego volvemos a costurar, ¿verdad? Como dicen, hacemos las suturas, entonces la recuperación va a tardar más, pero el éxito siempre sigue siendo el mismo. Y es cierto, hay gente que prefiere eso, ¿verdad? Y pues se le respeta eso también y lo abordamos de la misma manera. Entonces sería la cirugía de vesícula y la apéndice, que son las que nosotros también hemos visto lo máximo aquí. O sea, es lo que se hace más. Y la cirugía de apéndice, sí. Y las complicaciones del apéndice también son pocas. Bueno, sí, ahí sí ya tiene que ver en el tiempo que el paciente llega. Existen 4 fases de apendicitis. Las 2 primeras fases son no complicadas y eso tanto no complicado para él como para el cirujano. El apéndice solo está inflamada y se logra quitar rápido sin límite de derrame de infección. Pero si el paciente demoró un poco, ¿verdad? Se atrasó en el diagnóstico y vino ya tarde, 4 o 5 días después, pues ya probablemente viene con un apéndice perforada. Igual el abordaje lo hacemos laparoscópico, ligamos de la misma manera, reparamos y lavamos. También se puede lavar sin tener que abrir al paciente por las mismas incisiones. Se lava con solución salina, ¿verdad? Agua estéril y ahí mismo drenamos también con una succión. O sea que se puede hacer laparoscópico abierto de la misma manera. ¿Y la probabilidad de que se haga abierta es más común en apéndice o en vesícula? No, es más común en apéndice, porque a diferencia de la vesícula, el apéndice rápidamente salta a infección y a perforación. El apéndice se perfora cuestión de 3 días, 72 horas, entonces ya hace una peritonitis generalizada, que es derrame de heces y pus en toda la cavidad. Entonces esas pues terminamos haciéndola abierta al final, más que todo para lavar bien y revisar centímetro por centímetro de todo el intestino y si es necesario reparar y drenar la gran colección, a veces es mejor hacerla abierta en esa parte. Pero el tiempo postquirúrgico realmente no varía si es una cirugía abierta, y me refiero a una complicación, si es una cirugía abierta o si es una cirugía laparoscópica. No, Sí. el tiempo posoperatorio depende no de la cirugía, pero sí de la fase de infección. Si no estaba infectada, solo era inflamación, se va al día siguiente. Pero si ya hubo peritonitis, ya tiene que quedarse hospitalizado, recibiendo más cobertura antibiótica, pero por la infección de un apéndice perforada, no de la cirugía. Y el diagnóstico, solamente como para que nuestros pacientes sepan, el diagnóstico de una apendicitis es
de imagen, con imágenes, o es clínico? Porque muchas veces el paciente dice, pero ni un ultrasonido le hicieron. Ok, para eso voy a responder de la siguiente manera. Nosotros, la medicina en Honduras es muy buena, somos bastante basados en evidencia, así nos enseñaron y esa es la escuela que aprendimos, ¿verdad? Medicina basada en evidencia. Entonces, el 80% del diagnóstico es por clínica. ¿Cómo lo evaluamos? Una buena historia clínica y un buen examen físico. Y de esa manera llegamos al 80% del diagnóstico. Usamos estudios de imágenes como complemento para terminar de hacer el diagnóstico, solo el 20% que necesitamos. Pero en sí el diagnóstico es puramente clínico, el 80%. Por eso, los hondureños, cuando salen al exterior a sacar sus especialidades, ya sea Alemania, España, Estados Unidos, quedan entre los primeros, ¿verdad? Hacen un buen índice, un buen rango y por lo mismo, porque somos bastante basados en evidencia. No necesitamos, o sea, sí es bueno tener el ultrasonido, pero no es la piedra angular Exactamente. del abordaje quirúrgico, ¿verdad? Exactamente, no es la piedra angular. A otras veces, no, como en medicina nada está escrito en piedra, entonces se puede comportar un apéndice y no se comporta la otra de la misma manera. Cada una es distinta y hay unos que son retos. Y también hay muchas apéndices que no se encuentran en el lugar donde tienen que Correcto. estar, ¿verdad? Exacto. El abordaje igualmente se hace laparoscópico o puede hacerse abierto. Ahí en lo que mencionábamos al inicio, que como a veces hay retos, ¿verdad? Ahí no nos logra, la clínica no está muy clara o el paciente pues se automedicó y ya se enmascaró, entonces dificulta y limita bastante la clínica. Luego hacemos un ultrasonido o tomografía y de la misma manera nos orienta, ¿verdad? Pero como dices tú, el apéndice está en otra posición y no la logra ver. Entonces aquí donde viene el éxito de la paroscopía diagnóstica. Entramos con el lente y hacemos una revisión de todos los órganos y vemos donde realmente está el líquido, donde está pegado y vemos que es el apéndice, entonces procedemos a quitarlo laparoscópica. Si ya está perforado y con una peritonitis, pues ahí mismo la convertimos y la hacemos abierta. Ah, ok. Entonces, para tener una idea clara, todos podemos hacernos cirugía laparoscópica. Todos. Seamos flaquitos, gorditos, solo los adultos mayores hay que tener un poco más de precaución. Exacto, el adulto mayor siempre se va a someter a una previa evaluación, pero básicamente el que ha tenido una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cual tiene bastante limitación con la oxigenación, ¿verdad? Puede comprometer mucho el gas que provocamos en el momento de la ventilación. Claro, si la cirugía va a ser corta, pues le damos viaje. Casi que ¿cómo le digo? La contraindicación es muy poca, pero sí, entre los primeros estaría un anciano, un adulto mayor, ¿verdad? Que tenga problemas restrictivos del pulmón. De ahí, todos pacientes, hasta bebés, hasta niños. Hemos operado niños, ¿verdad? Le he ayudado yo bastante a los colegas y se hace con cirugía laparoscópica de la misma manera. Ah, ok, está bien. Y la medicación es igual que una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, siempre se deja cobertura antibiótica o no siempre. Ah, esa es otra cosa que la mencionas, que está bien, que la cirugía laparoscópica casi que no se puede hacer con bloqueo, porque los bloqueos son hasta cierto lugar de la columna. Es decir, si vamos a trabajar debajo del ombligo, se puede hacer un bloqueo. Pero como la vesícula está por encima del ombligo, o sea, estamos hablando que está por las costillas, no se puede hacer un bloqueo tan alto. Se puede hacer un bloqueo tan alto, pero es un poco más incómodo, ¿verdad? Hay un riesgo ahí del problema respiratorio. Entonces mejor se usa la anestesia general en la laparoscópica. Y en las abiertas, a veces podemos tener la opción de dormir todo el paciente, anestesia general, o con un bloqueo. Ah, ok, entonces esa puede ser una diferencia, ¿verdad? Esa puede ser una diferencia y quizás ahí la ventaja, la abierta. La única La ventaja. única, creo yo. La única ventaja. Ujú. Pero el tiempo, si es cirugía con bloqueo o general, el tiempo es el mismo. Sí, 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 el tiempo es el mismo. Siempre uno entramos con una idea, ya tenemos un mapa y sabemos lo que vamos a ir a buscar, ¿verdad? Vamos directo y tratamos de minimizar el tiempo posible, ya sea laparoscópica o abierta. Y en cuanto a la recuperación, estamos hablando que es rápida, pero ¿qué tan rápida? Es tan rápida que los pacientes que son postoperados por la laparoscópica
vienen al 5.º día y nadie les cree que los han operado, andan, ¿verdad? No son esas las indicaciones. La indicación es que tengan reposo por 10 días cuando nos volvemos a ver. Pero ellos mismos me dicen que andan caminando y que no les creen que los han operado. Y en cambio la cirugía abierta, como fue la mía, andamos caminando de lado, como que nos pasó encima una locomotora, y estamos hablando 3 semanas más o menos. Pero su cirugía fue ya grande, ya así como está usted. Sí, fue en el 2009. Yo estaba en San Felipe. En el 2009 no tenían torres laparoscópicas. No existían. No existían. Entonces, Sí. tocó hacerme abierta. Sí, y el tiempo de recuperación, más o menos. Ok, en ambas, el mes es el máximo. En la laparoscópica podemos hacer el mínimo que sean 14 días. Ya al 15 días ya se puede reintegrar al trabajo. Como le digo, como no son incisiones que cortan, son chiquititas, se puede trabajar bien. En la que es cirugía abierta, en esa sí se espera el mes completo por el riesgo de hernias, que esa no tiene la cirugía laparoscópica. Rara vez, si va a querer formarse una hernia, si uno no se cuida, sería la incisión del ombligo, pero es rarísimo. Y en cambio, las cirugías abiertas tienen mayor riesgo de formar hernias. Y ahorita que ya hablamos de hernias, más adelante vamos a hablar de esto, pero las bridas y las adherencias forman parte de las complicaciones a mediano, largo plazo de una cirugía, ¿sí? Sí, de una cirugía abierta más que todo. Abierta. La cirugía abierta es otra contraindicación, que donde hay una cicatriz, por debajo hay una cosa que se llaman adherencias. El intestino llega a pegarse a la pared, entonces hace un solo mezcocho ahí que se pega hacia la pared. Es una cosa que se llaman bridas y adherencias, cosa que no tiene la cirugía laparoscópica, porque no dejamos cicatrices, son incisiones pequeñas. O sea, sería otra ventaja de la cirugía laparoscópica, que es menos la incidencia de bridas y adherencias. Ahora, si vamos a operar un paciente que viene obstruido porque tiene bridas y adherencias, la cirugía tiene que ser abierta, porque está tan pegado al intestino que nosotros cuando queremos entrar con un instrumento hay riesgo de perforar. Entonces, definitivamente cuando es una obstrucción intestinal por muchas bridas y adherencias, la cirugía es abierta. Y en el caso, hablando de eso, en el caso de una paciente que tenga, digamos, 3 cesáreas, una vesícula y tenga una apéndice, porque sucede, ¿verdad? Sí, sí. Hay pacientes así. Entonces, si se presentase un tipo de cirugía que se pudiera abordar laparoscópicamente, tendríamos la única opción de utilizar la abierta por tanta cirugía. Correcto. Ese caso está bien difícil, ¿verdad? Que tenga todas las cirugías y todas llenas de cicatrices, no encontraríamos un punto donde pudiésemos entrar. Pero cuando a veces solo es la cesárea y tenemos que operar acá arriba, pues la incisión la hacemos arriba de la cicatriz para no caer donde posiblemente puede estar el intestino pegado. Nos vamos más arriba. Pero si esa paciente tiene cicatrices por todos lados y va a ser difícil introducir un instrumento, entonces creo que sí optaríamos en ese caso para hacerla abierta. Y en el caso de que fuera una laparoscopía exploratoria, como hablamos anteriormente, que la necesidad de hacerle una, tendría que ser una cirugía abierta exploratoria, ¿sí? Sí, correcto, tendría que ser así. Si nos apoyamos de una buena tomografía y el radiólogo nos dice, solo es una brida y solo está a nivel de una parte del intestino, es lo único que hay. Lo hacemos incluso laparoscópico. Entramos con el lente, nos dirigimos exactamente donde está y podemos liberar cuando es una brida. Si son múltiples, ahí sí definitivamente va a tener que ser abierta. Pero es que es como que se pega todo así. El intestino por dentro se sube a la pared por dentro y está pegado al intestino y es difícil separarlo. Entonces, como no podemos abordarlo, hay riesgo más bien de lesionarlo. Y en cuanto a muchos de los pacientes no entran a cirugía o tienen esta reserva de operarse de vesícula porque dicen, ¿y si algo me pasa? ¿Y si me rompen algo? Entonces, mi pregunta va hacia eso, o quizá darle como ciertas recomendaciones a los pacientes para que sepan que es seguro operarse. Ok. Como le decía, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo a esa cirugía.
les tratamos de explicar, ¿verdad? Que nosotros tenemos cada cirugía que hacemos está bien protocolizado. Lo hacemos a través de protocolos. Entonces vamos por pasos, no nos saltamos uno sin otro. Y entre los pasos tiene que haber un paso crítico. Y en ese paso crítico nos vamos con mucha delicadeza, cuidando los tejidos, cuidando las arterias. Y esa es la tranquilidad que le podemos dar, que al mismo tiempo estamos grabando cómo se va haciendo los pasos, ¿verdad? Y se le puede enseñar al paciente para que vea. Ahora bien, lo que le podemos recomendar al paciente es que no deje que pase mucho tiempo con esa enfermedad, porque entre más tiempo se tarda en llegar y ya conoce él que tiene cálculos en la vesícula y ok, intenta varios medicamentos, pues desde ahorita les digo que no existe una medicina y si deja que mucho tiempo pase, entonces se van pegando las estructuras por dentro, a la vesícula se le va a pegar el estómago, se le pega el colon, se le puede pegar el páncreas y ahora sí ya va a ser más dificultoso la cirugía para él y para nosotros como cirujanos. Entonces, que al nomás tenga el conocimiento y el diagnóstico que tiene cálculos, mejor acudir para poder programar la cirugía y así va a ser más fácil. Lo que pasa es que algunos de mis pacientes, por ejemplo, me dicen, qué raro, doctora, pero yo no tengo dolor. Yo creo que no tengo eso porque a mí nunca me ha dado dolor, pero ¿importa realmente si tiene dolor o no? La verdad que en la guía dice que al diagnóstico haya tenido o no dolor, es mejor operarse. ¿Por qué razón? Esa piedrita chiquita, lleva varias complicaciones. Que esa sería completamente otra sesión que tuviéramos solo de hablar de las complicaciones. Pero por ejemplo, la más común es que se enclave y la vesícula comience a sufrir, al igual que como un apéndice, y pueda llegar a perforarse. O, peor aún, que la piedrita quiera viajar fuera, se mueve fuera de la vesícula y se va a pegar otro conducto, y es cuando el paciente se pone bien amarillo, los ojos amarillos, que se llama un síndrome ictérico, o baje más a otro conducto todavía, que es donde el páncreas drena y le va a dar una pancreatitis, y ese sí va a ser un dolor 10 veces más fuerte que el de una vesícula, y es más grave, porque a veces terminan en cuidados intensivos por una piedrita. Entonces, ha tenido la suerte hasta el momento que el dolor no ha sido o muy fuerte o no ha tenido, pero no podemos predecir el futuro, que tal que esa piedrita se mueva. Entonces, es mejor prevenir con la cirugía. Igual que con el apéndice, ¿verdad? Que en cuanto sienta el dolor, lo correcto es visitar al médico y no llevar, tenemos pacientes que se han ido a sobar, Sí. entonces no irse a sobar, sino visitar al médico, Claro, ¿verdad? sí, correcto. Definitivamente, para que ustedes tomen esto en consideración, nosotros pues en Medicasa hacemos este tipo de cirugías y sí me gustaría, doctor, que nos dijera en qué horario usted atiende, cómo lo podemos localizar para que nuestros pacientes lo busquen y tomen en consideración el hecho de hacerse su procedimiento quirúrgico. Sí, horario fijo, quería ser en las tardes y emergencias pues por llamado, ¿verdad? La verdad que estamos al llamado. Y no, la verdad que hemos trabajado muy bien aquí en Medicasa, contamos con los instrumentos, con la tecnología de punta. ¿Cuánto ¿Verdad? tiempo tiene usted de trabajar con nosotros, doctor? Calculo yo, serán ya 5 o 6 años más, Sí, tal nos vez. ha Sí, ido bien, ¿verdad? sí, no, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones hasta el momento, Sí, ni tendremos. no, no, no. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast de Medicasa, por ti abrazamos la vida. Por favor, síganos y los espero en nuestro siguiente podcast.